Jaime Alberto, encantado de recibirte en el programa. Ya tu papá estuvo aquí, ya sos una segunda generación muy exitosa eh, en una figura de director de proyectos, es la firma tuya, ICC, donde antes todo lo hacíamos, el arquitecto se metía en todo antes, eh, desde los jardines hasta, eh, bueno, y el ingeniero civil, antes era ingeniero civil, arquitecto. No había ingeniero eléctrico ni mecánico. Sí habían, pero todo como que lo hacía un solo improvisado, digamos, eh, arquitecto o ingeniero. Yo construí la primera casa con un maestro de obras y todo unos años. Yo estudié ingeniería civil y casi en el último periodo me pasé a ingeniería química. No aprendí nada de ingeniería química. Muy complejo en aquel tiempo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una universidad de Costa Rica, eh, me recuerdo que llamaba Sistemas 3 o 4, no me acuerdo. La daba un profesor que se daba el gusto de que pasara nada más el 1, el 2%. El Entonces yo coladero. era un coladero y de tercero a cuarto año de ingeniería civil tenías que estar limpio. Me iba a quedarme un año ahí no haciendo nada. Entonces, en ese tiempo vinieron de, de Estados Unidos, de una universidad muy reconocida, en un grupo de profesores, es un convenio para dar ingeniería química. Y un montón nos embarcamos en esa carrera tan compleja o más compleja que la ingeniería civil. Bueno, pero hablemos un poco de cómo nace, bueno, tu papá fue el que comenzó tu empresa, pero ya ahora vos sos el encargado de ICC. ¿Y qué son las grandes virtudes de esa gerencia? Que ustedes no producen nada. Ustedes lo que hacen es gerenciar un proyecto, desde Correcto. básicamente coordinar con todas las disciplinas que hay en un proyecto, ¿va? Desde el movimiento de suelos, del análisis de los planos, hasta la entrega de la llave. Contame un poco, güey. Sí, no, no, perfecto. Y más bien agradecerle la invitación, un placer y No, un no, honor estar aquí. el honor es mío. A ver, nosotros como directores de proyecto, como usted bien lo dice, no tenemos funciones productivas en un proyecto, ¿verdad? No producimos planos, no producimos construcción. Y esa era tal vez la visión típica que se tenía, usted lo menciona, ¿verdad? Si nos remontamos 20 años atrás, uno decía, tengo quien me construye, tengo quien me diseña, ya tengo el equipo de proyecto, eh, ¿verdad? Completo. Eh, a medida que los proyectos han tomado complejidad a través de los años, complejidad en cuanto a sus necesidades, pero también a medida que es más restrictivo el plazo, ¿verdad? Porque cada vez los proyectos tienen menores plazos o acortan sus plazos, porque eso al final representa dinero. Digamos que la complejidad de llevar un proyecto se vuelve cada vez aún mayor. Y eso aunado a que ahora hay mucho mayor especialización, lo mismo que usted mencionaba, ahora tenemos diseñadores específicos para paisajismo, diseñadores específicos para espacios internos, diseñadores arquitectónicos que ven la arquitectura del edificio y toda una serie de especialidades, seguridad humana, eléctrico, mecánico, ¿verdad? Estructural y un sinnúmero de especialidades que vuelven los equipos mucho más complejos, ¿verdad? La teoría dice que que la dificultad de comunicación es exponencialmente creciente, ¿verdad? Entre más somos, más nos cuesta comunicarnos porque hay más posibles canales de comunicación. Entonces el director de proyecto, entre otras cosas, busca centralizar eso, las comunicaciones, busca centralizar y ordenar la documentación del proyecto, la toma de decisiones, el control, el seguimiento. Y esa figura lo que hace es que representa a un propietario, ¿verdad? Ante el equipo de trabajo con la función, como mencionaba usted, de gerenciar, de liderar, ¿verdad? De ordenar, de integrar a un equipo de trabajo multidisciplinario que está cada uno trabajando desde su trinchera de acción.
La función del director de proyecto inicia, digamos, desde temprano, porque visualicemos el proyecto, ¿verdad? El proyecto es más allá que la construcción. La construcción es una etapa muy importante donde probablemente se eroga el 80% del presupuesto que se tiene, pero la iniciación del proyecto es La parte de atrás, meses antes, que esa es la planificación. Entonces ahí es donde se incorpora, digamos, un director de proyecto a trabajar con un propietario. Nosotros internamente en ICC entendemos y visualizamos que los proyectos no son el fin en sí mismo. Es decir, si vamos a hacer una planta industrial, la planta como tal no es el fin es el caso de negocio específico que este cliente tiene. Si es para producir microprocesadores, bueno, hay un caso de negocio que para producir microprocesadores donde hay una proyección de demanda futura y por ende quieren generar esa nueva oferta, ese es el objetivo. Entonces, con ese objetivo planifica uno el proyecto, con ese objetivo de negocio. Desde etapas tempranas planifica para entender qué hay que adquirir de bienes y servicios, ¿verdad? Hay que adquirir servicios de ingenieros, de arquitectos, de topógrafos, de estudios de suelo, que usted mencionaba. Hay una serie de servicios que hay que adquirir para el proyecto, que nosotros nos encargamos de hacer los procesos de adquisición, que sean en competencia, transparentes, y de ahí empezar a planificar la ejecución de ese trabajo. ¿Verdad? En la variable importantísima que es el tiempo para entender cuánto es esa fase de planificación o lo llamamos preconstrucción, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con planificar, diseñar, permisos, seleccionar los consultores y contratistas de construcción futuros, etc. Luego viene la fase de construcción y una última fase de cierre, digamos, o la transición hacia la operación, que es, otra vez, lo que nosotros como directores de proyecto tenemos que tener el norte claro. El objetivo es esa fase operativa, ¿verdad? Ir a producir microprocesadores, ir a proveer servicios de hotelería para huéspedes, ir a tener espacios de trabajo para los colaboradores. Lo que sea ese objetivo de negocio es lo que nosotros tenemos que velar durante todo el proceso que se cumplan esos objetivos. Y esa es esa figura que hemos sido muy exitosos como país, diría yo, implementándola, y en el caso específico nosotros como empresa también, donde nos hemos además apoyado o hemos aprovechado la transferencia de conocimiento que ha traído la inversión extranjera directa. Las multinacionales, toda esta... Totalmente, ¿verdad? Porque decía... Hablar de un cuarto limpio era... Exactamente, y ahora se habla de las certificaciones, hay empresas locales que hacen el comisionamiento, ¿verdad? Y brindan certificación para los cuartos. Es una ventaja competitiva que tenemos con respecto a muchos países. Totalmente, y eso se remonta a lo que siempre decimos, Costa Rica la ventaja competitiva es el recurso humano. Y claro, gracias a ese recurso humano altamente capacitado, de fácil aprendizaje, es que se generan todos estos nichos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Intel y, bueno, primero que fue muy estresante porque era en la parte de seguridad sobre todo, ¿verdad? Sigue siendo. Sigue siendo, claro. Y entonces uno aprende una disciplina, una cultura prácticamente. Así es. Nosotros actualmente estamos trabajando en la planta de Intel y vivimos eso. Se le cae uno, no sé, un desatornillador y entonces paran la planta y ya comienzan a analizar el caso y bueno, yo aprendí mucho y no era fácil. No era fácil nada por ejemplo, desde abrir un pequeño espacio para trabajar y hacer una fosa donde ya lo rodean y tiene que haber una serie de medidas, ¿verdad? Pero eso es una cultura, eso es un gran aprendizaje para un país. Así es. Y una posibilidad de mejoramiento impresionante, ¿verdad? Intel, cuando vino en la década de los 90, fue un punto de inflexión, sí, digamos, para el país y para el sector construcción, pero para el país como un todo, ¿verdad? Como dicen ahora, ¿verdad? El dicho es follow the leader. Entonces llegó Intel como líder y ahí vinieron, ¿verdad? Intel y otras, Equifax en aquella época, hubo varias transnacionales que empezaron a venir, Intel la industrial más grande, y nos cambió la cultura. En el sector construcción específico, en temas de seguridad, por ejemplo, totalmente, ¿verdad? La normativa que hoy se sigue, hoy vemos empresas constructoras con certificaciones internacionales en seguridad, la ISO, no recuerdo el número, pero hay una ISO específicamente para eso, ya las empresas constructoras muchas de ellas están certificadas en procedimientos, ¿verdad? Que tiene que ver con seguridad humana, cuidado del ambiente, ¿verdad? Durante el proceso constructivo, en eso que usted menciona, ¿verdad? Y cada vez eso es mucho más exigido y ya se vuelve una norma, ¿verdad? Y
y un asunto de cultura país. No, y ahora están construyéndose edificios de 15 pisos y 18 pisos. Antes jamás, o sea, uno pensaba en 2 pisos, 3 pisos y ya era muy complejo. Ahora, ver esas constructoras llegando a 18 pisos, o sea, cómo hemos ido mejorando hasta el diseño, digamos, de toda la parte estructural, la parte eléctrica, la parte mecánica, como decimos, todo. O sea, hasta me imagino que va a ser la limpieza. Lo que siempre me preocupa es la limpieza de los vidrios, ¿verdad? En esas alturas, ¿verdad? Pero ya aprenderán. Bueno, eso es parte de las planificaciones que hay que hacer un proyecto, que es esa fase operativa, ¿verdad? Bueno, ¿cómo limpio esa fachada? Hoy en día, por ejemplo, en Costa Rica se ofrecen servicios de limpieza de fachada con drones. Ya hay una empresa ofreciendo. Nosotros en un proyecto industrial para una farmacéutica que hicimos aquí en el Coyol, las fachadas se limpiaron con drones. Entonces es un dron que está conectado obviamente a una manguera de agua, ¿verdad? Y el dron va haciendo limpieza de fachadas. Un dron, ya no es humano. Para evitar el tema de seguridad, también existe limpieza de fachadas manual, digamos, donde hay sistemas de anclajes en el edificio para que se anclen elementos donde la persona va guindando y limpiando fachadas. También existe, pero desde eso hay que planificar para que el edificio, por eso decía que el objetivo no es el proyecto, porque si fuera el proyecto terminar el edificio ya no, el objetivo es digamos, el objetivo es un tema de negocio y para que el negocio sea exitoso, el edificio tiene que ser operable, que sea seguro, que sea eficiente. Eso, para poner un ejemplo, es una parte importante, ¿verdad? Cómo limpio la fachada de un edificio. Y todo lo que tiene que ver con incendio, digamos, o sea, toda la parte de seguridad. Así es. Contra incendio, ¿verdad? O sea, antes le hacían una escalerilla ahí por fuera, pero ahora ya es mucho más complejo todo. Todo mucho más complejo, es mucho más regulado, ¿verdad? En este país las normas se han adoptado códigos fuertes, ¿verdad? Fuertes, ¿verdad? El cuerpo del Departamento de Ingeniería de Bomberos del INS, ¿verdad? Adoptó la NFPA como norma base, que es la norma estadounidense, en todo lo que tiene con seguridad humana, tanto lo que llaman la parte pasiva, es decir, ¿verdad? Cómo pasivamente protejo yo al usuario con paredes cortafuego, con puertas cortafuego, como la parte activa, que es ya el sistema de supresión, es decir, ya donde hay un evento, hay un sistema de detección que detecta el evento y un sistema de supresión que busca suprimir el evento, que hay diferentes tipos, todo muy regulado, todo muy sofisticado. Sí, con normas internacionales como debe ser. Totalmente, totalmente. Porque uno dice, bueno, escucha, si viene un temblor en Costa Rica, esos edificios tan altos, no, es que ya hay normas. Creo que el código era que usaban en Estados Unidos, allá en la parte de California. Me acuerdo de Guti Guti, paz descanse, Jorge Gutiérrez, que era un excelente ingeniero estructural, pero ahora también hay cualquier cantidad de ingenieros estructurales, Así es. Ingenieros en riego, ingenieros en jardines, ingenieros de todo. Hay especialidades, o sea, ustedes tienen la ventaja que tienen todo el mosaico y conocen a todos los profesionales y los mejores, me imagino, también. Y en ese caso, para mencionar, porque es interesante, en el caso estructural, en este país yo diría que a diferencia del de seguridad humana que dijimos, adoptamos un código, ¿verdad?, extranjero, ahí desarrollamos básicamente lo que es el código sísmico, que ha sido revisado en múltiples ocasiones, desde los 70, si mal no recuerdo, siendo su primera versión. Sauter también. Y más bien es un referente este país en haber desarrollado, ¿verdad?, un código así como hay, que como recordamos en el terremoto, ¿verdad?, cuando nos comparaban el terremoto, creo que fue el de Cinchona, que comparaban con el de Haití, ¿verdad?, que habían tenido magnitudes similares. De la parte de muertes fue diametralmente distinto, la parte del daño a la infraestructura física diametralmente distinto, lo que se vio en un país donde no hay tal vez códigos aplicables y buena práctica constructiva, a uno como que sí lo tiene. Sí, uno se queja mucho porque dice, pucha, todo eso me va a subir los costos, y claro. Y suben, o sea, evidentemente ha tenido impacto. Tener, no sé, un sistema de sprinkler para apagar un incendio es carísimo, pero es importantísimo. Es que sí. Eso uno cree que no le va a suceder nunca. Bueno, qué dicha que no le sucedió, pero
si sucede, Así es. hey, no, no. Bueno, el otro es que haya agua, ¿verdad? Porque, bueno, y las lagunas de retardo, y hay un montón de nuevas. Yo te lo digo porque yo construía hace muchos años, ¿verdad? Sí, ahora Y era, la normativa, como dice usted, aplicable es de no sé cuántas veces más estricta en temas, lo que usted acaba de mencionar, la de retardo para el agua pluvial, el agua llovida, si ya no se puede descargar directamente al cuerpo de agua, hay que tener un retardo para evitar inundaciones, etc. Y así hay mucha regulación. La construcción, o sea, el negocio inmobiliario es un negocio a nivel global altamente regulado, ¿verdad? Porque es un negocio, hay que entender, o es una actividad. en seguridad humana, Sí, y es una actividad que genera muchos mucha actividad, impactos. sí. O sea, si uno hace un edificio, tiene un impacto vehicular, por ejemplo, de entrada y salida de los vehículos y de oficinas. Tiene un impacto, ¿verdad? A la vista, porque entonces es un elemento, ¿verdad? Que está ahí, que antes no existía. Hay una serie de impactos que un proyecto genera. Hay un impacto en demanda de servicios públicos, porque necesita energía, necesita agua, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es un negocio, digamos, o una industria altamente regulada a nivel global, ¿verdad? Costa Rica no es la excepción y a nivel global es altamente regulada en todo lo que usted menciona, códigos, reglamentos, ¿verdad? Que se aplican a la actividad para buscar, digamos que armonizar esos impactos, diría yo, con el resto No, de la y sociedad. ustedes, aunque sea una gerencia, digamos, y aunque no se involucren en la operación, pero conocen de todas estas normas, porque tienen que, en parte tienen que estar viendo que se estén cumpliendo, ¿verdad? Porque yo como dueño del edificio, confío en ustedes, ¿verdad? Ustedes son los que coordinan todo. Así es. Aunque no somos expertos en ninguna de estas No áreas, son tenemos expertos, pero conocimiento. tenés conocimientos. Es, haciendo la analogía, ¿verdad? Es lo mismo que la posición, por ejemplo, de un gerente general en una planta de producción. No sé, Sí, si no conoce de producción, probablemente como el experto director de producción sabe, pero tiene la noción clara del negocio, ¿verdad? Y de las implicaciones de cada una de las áreas de acción, y de producción, los avances de contabilidad, obra y los recursos flujos de humanos, caja y todas esas totalmente. cosas, ¿verdad? De hecho, ahora que usted menciona especialidades en la ingeniería, la administración de proyectos es una especialidad más de la ingeniería. Es decir, veámoslo, así como el ingeniero civil de carrera estudia para ser ingeniero estructural de especialización, bueno, el mismo ingeniero civil de carrera estudió, como el caso nuestro, para ser especialista en administrar proyectos. Eso requiere estudio, hay maestrías ya enfocadas a eso, certificaciones internacionales. En nuestro equipo de trabajo tenemos más de 12 profesionales certificados, una certificación norteamericana en administración de proyectos. Muchos ya cursaron maestrías en administración de proyectos. Entonces existe una teoría atrás de la administración de proyectos, que es lo que hemos buscado como organización, ¿verdad? Verlo como una rama más de la ingeniería. Está, como usted decía, el estructural, el eléctrico, el mecánico, el hidráulico, el administrador, ¿verdad? Es una rama más de la ingeniería que viene a complementar un equipo de trabajo. Y podemos hacer cualquier cantidad de obras nosotros en el sector privado. Y el sector privado puede producir para el sector público. Pero sí siento yo que en el sector público es un desastre completo, ¿verdad? Algo está faltando, que cuando comenzamos a hacer un proyecto como las carreteras, ¿verdad? Hey, como la 27, como la 32, como la cualquiera, la 1, en fin, ponemos a banqueros a administrar, a hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? O tener gente, digamos, en los proyectos que yo creo que son la base del crecimiento, que es la parte de las alianzas públicos-privadas, o ver la parte de los planes reguladores, en fin. Yo sí creo que hay que buscar talento humano especializado, tener gran disciplina, y eso no lo tiene el sector público. El sector público a veces comienza bueno, ya sí, en construcción de hospitales y todo, me imagino que ya se tiene mucha experiencia, ¿verdad? Pero en carreteras, en un montón de obras que uno dice, puentes, todavía como que nos falta un poco más de una ICC, digamos, trabajando en ese tipo de cosas, ¿verdad? En el sector público
A ver, yo no generalizaría de que no hay especialización porque hay, usted menciona uno, la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, tiene un departamento de administración de proyectos, digamos, Sí, grande, interno, grande, y que conocedor, planifica, y ¿verdad? planifica. Y planifica los proyectos de infraestructura pública que tiene que ver con la infraestructura hospitalaria, ¿verdad? O la infraestructura para brindar servicios de salud, que son altamente especializados y tiene planificaciones importantes. El ICE tiene un departamento de administración de proyectos también interno. Digamos que carreteras o la parte vial es un poco más deficiente en esa planificación, lo hemos visto, pero también diría, para poner el contexto, es que la obra pública es mucho más compleja, ¿verdad? Es mucho más compleja Sí, porque porque así, depende de muchas variables, y hasta políticas. totalmente, y políticas y además regulatorias. A nosotros nos toca administrar obra pública, ¿verdad? Por medio de fideicomisos de obra pública, damos servicio a fideicomisos de obra pública, que lo que hacemos es que somos la unidad administradora. Bueno, ahí vemos, digamos, las regulaciones aplicables al proceso de planificación, desde todo lo que tiene que ver con la Ley General de Contratación Pública, por ejemplo, que están y tienen un espíritu positivo, que es cuidar los recursos públicos, ¿verdad? Estamos usando recursos transparencia públicos, sobre todo. pero que le meten complejidad al proceso, y complejidad que muchas veces se traduce en tiempo, porque entonces hay tiempos perentorios para los procedimientos, hay que hacer procedimientos, Y apelaciones. ¿verdad? Hay debidos procesos, correcto. Entonces, expropiaciones. Es impresionante que estamos terminando una carretera y todavía nos faltan 200, 300 expropiaciones. Bueno, yo creo que eso es yo creo que ese caso específico es un poco falta de planificación, ¿verdad? Cómo yo empiezo a ejecutar un proyecto que la nueva ley busca eso, si no tengo la expropiación lista, por lo menos planificada, para saber que va a salir en tiempo. Porque puede que uno no tiene que tener lista, pero si tiene un plan hecho y decir, en, no sé, X meses termino las expropiaciones, si inicio la obra, en X meses va a estar lista el frente de trabajo, perfecto, no hay afectación. Y darle seguimiento y tratamiento a riesgos que se pueden generar a eso. Eso es lo que tal vez uno creería que puede estar faltando, esa planificación, ¿verdad? Y usted lo mencionaba, viene el brazo político. Entonces, demos orden de inicio, ¿verdad? Porque políticamente hablando, iniciamos. Pongamos la primera placa. Y muchas veces, veámoslo en Limón, veamos Ruta 32, ¿verdad? Ruta 32, ayer en Amelia Rueda estaba hablando el señor ministro, y todavía de los 120, creo que son, o 100 y pico kilómetros, hay habilitados 60 solamente. Y quieren entregarlo en... Habían dicho que este año, pero ahora entiendo que lo están moviendo para el año entrante. Y muchas por lo menos las razones que en la prensa salen, parte de los problemas es falta de expropiaciones, ¿verdad? Que no están listas. De eso no se planificó. Y los presupuestos aumentan un 30, 40% y no pasa nada. Va un presupuesto extraordinario al Congreso. O sea, es algo complejísimo, ¿va? Pero es que no tenemos planificación. No tenemos planificación en esos temas. No tenemos planificación tampoco en el desarrollo urbano. Es un desastre el desarrollo urbano. O sea, construimos en lugares muy vulnerables. No hay carreteras, no hay movilidad. O sea, se hizo un trabajo importante, me imagino, y se gastó mucha plata para verlo del tren. Y llegó un nuevo gobierno, dijo que no, que... Y ahora viene un nuevo estudio. Que no, un nuevo estudio, o sea, entonces todo el montón de papel ahí para otro lado. O sea, y eso le preocupa a uno, ¿no? Así es. O para, no sé, un puerto, un aeropuerto, en fin. Yo los felicito porque, vamos a ver, a mí me encanta ver una segunda generación. Nosotros nos tocó muy difícil todo lo hacíamos, ¿verdad? Era divertidísimo, ¿verdad? Yo fui desde topógrafo, ¿verdad? Hasta maestro de obras, hacíamos las mezclas, claro. No sé si se van a caer todas las casas que hicimos. Usamos materiales nuevos de construcción, ¿verdad? En aquel tiempo no había gypsum, no había Duroc, no había nada. Eso comenzamos a usarlo. Me acuerdo que Macopa fue un gran impulsor y otro grupo, ¿no? De empresarios trayendo ese tipo de materiales livianos, fáciles, pero todos los días hay nuevos productos, ¿verdad? Todos los días te encontrás
Ahora mucho en China, ¿va? Están desarrollando productos impresionantes para fachadas, para todo. Y la capacidad de ustedes de innovación es impresionante y de capacitación continua, ¿va? Y de mejora continua. Bueno, hey, te felicito Muchas gracias. y me saluda a su tata. Claro que sí. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Muchas gracias, Jorge. Y un Encantado. placer, más bien gracias por la invitación. No, cuando quieras, porque aquí podemos pasar toda la mañana hablando.